Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy David Rubio y hoy en Formación Comunista queríamos traer un vídeo un poco distinto a lo que hemos hecho últimamente, hablando sobre la historia del movimiento obrero y más concretamente en nuestro país, en España, y traer a colación de esa historia del movimiento obrero precisamente cuáles han sido algunas de las conquistas más destacadas de esas movilizaciones que ha realizado la clase trabajadora en nuestro país. Y es que uno de los motivos para que nos ha llevado a querer hacer este vídeo es que, bueno, por ciertos sectores de nuestro país se trata de imponer una cierta leyenda negra que afecta, entre otras muchas cuestiones, a tratar de criticar la historia de los trabajadores aquí en España, a tratar de vender una imagen de la historia totalmente versionada en la cual los trabajadores prácticamente no han realizado grandes movilizaciones, que en España no ha sido un país tradicionalmente de huelgas y que con eso tratar de justificar o explicar la situación que sufrimos los trabajadores a día de hoy. Y todo lo contrario, nosotros creemos que, no nos lo creemos y no tenemos la certeza de que España ha sido un país tradicionalmente guerrero en el que los trabajadores se han movilizado. De hecho, España es pionera en muchas cosas, no solo de conquistas a nivel económico o laboral de los trabajadores, sino también de grandes movilizaciones. Y precisamente queríamos empezar por ahí, hablando de cuáles han sido algunas de las huelgas más notables en España. Y es que hay tres que van prácticamente seguidas, que se explican un poco no solo por el contexto revolucionario en España, sino en general por el contexto que se dio principalmente en Europa a raíz del triunfo de la insurrección en Rusia de 1917, que provocó toda una serie de movilizaciones o toda una serie de empuje de los trabajadores para, aprovechando esa situación revolucionaria o espontánea, tratar de provocar una mejora de la situación de los trabajadores en el resto de países. Pues bueno, aquí en España, en correlación o en relación con ese triunfo de 1917, se vivieron una serie de huelgas, entre las cuales destacamos tres principalmente, que son la huelga insurreccional de 1917, el trienio bolchevique o el trienio andaluz y la huelga de la canadiense, que fue un poco posterior, pero también que va enlazada con esa, que son tres huelgas muy importantes que trajeron una de las conquistas más importantes a este país, como la jornada de 8 horas. Mención aparte, también destacar, por ejemplo, la huelga insurreccional de 1934 de Asturias, que si bien no tenía un contenido económico, digamos, o de mejora laboral, sino más una aspiración insurreccional por el tema de oponerse al gobierno de la CEDA durante la Segunda República, también es uno de los periodos o procesos revolucionarios huelguísticos más importantes de la historia de nuestro país. Aparte, obviamente, las que se sucedieron con la transición, la primera huelga general que se le hace al PSOE en los años posteriores, etcétera, etcétera. Bueno, pues como veníamos diciendo, nosotros queremos destacar precisamente esas tres huelgas prácticamente casi consecutivas que hay después del triunfo de la Revolución de 1917. Y la primera de ellas es la huelga insurreccional de 1917, que bueno, se da en un momento de grave crisis estructural, es una de las grandes crisis del periodo conocido aquí como la Restauración, bajo el reinado de Alfonso XIII. Y precisamente, ¿no?, esa huelga se da para tratar de enfrentarse al régimen que llevaba a una situación de depauperización continua de los trabajadores. Uno de los principales errores de ese movimiento huelguístico es que precisamente no se contó con el apoyo del campesinado, y España en ese momento era un país todavía con un importante peso agrario, y obviamente el hecho de no contar con el apoyo del campesinado pues limitó las posibilidades de éxito de ese movimiento huelguístico, pero es una de las grandes huelgas de la historia de España y que puso, digamos, el foco en los trabajadores y la importancia y la capacidad que tienen los mismos cuando de verdad se dan esas movilizaciones coordinadas a lo largo de todo el país. Muy unido a la huelga insurreccional de 1917 es cuando sucede el trienio andaluz o el trienio bolchevique, que tiene ese nombre porque se da principalmente en Andalucía y porque es en respuesta precisamente a ese triunfo de la insurrección en Rusia en 1917, con consignas acerca de los soviets, con consignas a favor de Lenin en el campo andaluz. Hay algunos que consideran incluso que se extiende hasta inicios del 21 y bueno, son toda una serie de movimientos, de conflictos, de huelgas, enfrentamientos
denunciando la situación que sufrían los campesinos en el campo y el trato dado por los terratenientes. Y llegamos a la gran movilización o al gran movimiento huelguístico por excelencia, digamos un poco, que trae una de las principales conquistas en este país, que es la huelga de la canadiense. Un conflicto que pasa principalmente porque los trabajadores, que digamos que estaban contratados a jornal, la empresa querían que pasasen a formar parte de la plantilla y eso suponía una bajada de salarios. Los trabajadores se contactaron con distintos sindicatos para hacer frente a esa respuesta por parte de la empresa y muchos de esos trabajadores fueron despedidos, lo que aceleró ese proceso de una gran huelga, principalmente seguida en Barcelona en todo el sector eléctrico. Y esa gran huelga, que contó con un apoyo masivo y prácticamente desplegó un conflicto armado entre los trabajadores y las fuerzas, digamos, militares con las que se contó para poder reprimir ese movimiento huelguístico, a pesar de esa cruenta represión para tratar de acabar con la huelga, pues consiguió grandes mejoras para los trabajadores en este país. No solo se reconoció el derecho a participar de los sindicatos, sino que se consiguió limitar la jornada de trabajo a las 8 horas, que en ese momento era hasta las 48, porque únicamente había un día de descanso, y supuso un enorme avance para la situación de los trabajadores en este país y sobre todo un faro de luz en el que los trabajadores podían ver que ante esos movimientos de lucha y de presión por toda la clase trabajadora, pues traía las consecuencias de importantes conquistas que afectaban no solo a los derechos o a la situación económica de los trabajadores, sino también a sus intereses y a sus derechos políticos, como son los de formar parte de sindicatos. Otra de las cuestiones que queríamos aprovechar para comentar es el tema de la seguridad social, porque hay muchas veces determinadas voces, desde mi punto de vista bastante cuñadas, tratan de hablar que la seguridad social la creó Franco, surgió con el franquismo, como para tratar de lavar la cara a un régimen que de verdad supuso un retroceso claro y manifiesto para la situación de los trabajadores en este país y no trajo nada de progreso para la situación de los trabajadores. Pues bien, este mito de que la seguridad social surgió con el franquismo, pues es un mito, ya como dice su propio nombre, porque realmente el, digamos, primer anteproyecto de la seguridad social surge en 1900, cuando se regula por vez primera la Ley de Accidentes de Trabajo, que establece unos seguros sociales cuando se producen determinadas situaciones de accidentes en el centro de trabajo, que luego se amplían también a las enfermedades profesionales. Años más tarde también se creará, digamos, lo que a la larga llegaría siendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que en ese momento era el llamado Instituto Nacional de Previsión, que precisamente establecía pues eso, una previsión y una serie de seguros para determinadas situaciones surgidas en el entorno laboral. Pues bien, precisamente a inicios de los años 20 es cuando se crea, se regula la ley del seguro del paro forzoso, la ley del seguro de maternidad, la ley del seguro de la vejez. Y si bien es cierto que en 1966, si no me equivoco, se crea la Ley Integral de Bases de la Seguridad Social, que lo que hace, digamos, es crear un régimen unitario de esos regímenes que se encontraban hasta ese momento de manera dispersada. Es posteriormente, ya después del franquismo, en 1978, a raíz de los pactos de la Moncloa, que entre otras muchas cosas, pues trae la creación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y los institutos aparejados a este, que es lo que configuran a día de hoy lo que entendemos por las pensiones, las coberturas por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, también por las contingencias comunes. O sea que realmente este mito de que la seguridad social surge con el franquismo no es tal. Ya veis que la primera ley de seguro de accidentes de trabajo surge en 1900 y precisamente esa ley y las posteriores que surgen es precisamente por la lucha de los trabajadores y por esa presión en los centros de trabajo para mejorar la situación de los trabajadores y sus intereses, no solo económicos, sino también políticos y garantizar que la situación no fuera lo deplorable que era hasta ese momento en el que se empiezan a configurar los primeros seguros, que ya digo que hasta ese momento no era responsabilidad del patrón en ese caso, que los trabajadores sufriesen accidentes en el centro de trabajo y luego pasa a cubrir más situaciones como las que hemos mencionado, de maternidad, de vejez, también de enfermedad profesional, hasta el día de hoy con la seguridad social. Por último, queríamos poner el ejemplo también de las vacaciones aquí en España, que evidencian pues, que al final esa presión y ese movimiento de los trabajadores es lo que ha traído las conquistas
a este país. Y es que en 1931 aparece la primera ley que regula el derecho a las vacaciones remuneradas a los trabajadores, que si no me equivoco únicamente establecía 7 días, hasta lo que tenemos en la actualidad regulado, que precisamente esa continua mejora ha sido lograda gracias a la movilización y a la presión de los trabajadores, con a día de hoy el mínimo de los 30 días naturales o los 22 laborables. Y todo ello, ¿no? Tanto el tema de las vacaciones, de la seguridad social, del tema de la jornada de 8 horas y en general estas grandes experiencias como de ejemplos históricos de movimientos logísticos, lo que muestran a las claras es que España siempre ha sido un país guerrero en el mejor sentido de la palabra y que los trabajadores siempre han desempeñado un papel importante para hacer esa presión y esa movilización que es necesaria para mejorar la situación de los trabajadores en este país. Y si a día de hoy los trabajadores en cierta manera vivimos en una situación de desamparo muchas veces, es por la situación de los sindicatos actuales, que no es que hayan decidido abandonar solo a los trabajadores, sino que son unas marionetas y unos títeres del gobierno actual que han abandonado todo no sé, todo ápice de lucha que han podido tener en el pasado y a día de hoy pues simplemente son modelos de negocio en el que a través de las millonarias subvenciones sindicales y a través del número de afiliados que tienen, pues reproducen un sistema parasitario en el cual pues ni tienen estructura sindical focalizada a hacer presión en los centros de trabajo. La mayoría de gente que se mete en estos sindicatos para salir representante, ya sea el comité de empresa o el delegado de personal, es únicamente por los beneficios individuales que le pueda traer con las horas sindicales o por estar a más cubierto y no por, digamos, ser un elemento de presión en esos centros de trabajo, ser la persona que representa a sus compañeros, ser la persona que también hace ese nexo con el sindicato de resolver dudas de cualquier tipo de problemática que puedan tener los trabajadores. Y yo creo que precisamente el hecho de mirar estas experiencias históricas lo que nos tiene que servir es para coger fuerza, para barrer a estos sindicatos que tenemos en la actualidad y para recuperar ese espíritu de casta guerrera que siempre han tenido los trabajadores y que nos permita solucionar la situación que sufrimos a día de hoy en este país los trabajadores con esta podredumbre a la cabeza de los grandes sindicatos que pues ya han sido bautizados por todos y con buen motivo y con razón como come gambas. Así que nada, gente, si os gustan este tipo de vídeos, un poco explicando situaciones más históricas aquí, sobre todo focalizadas en España, hacednoslo saber en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.